cierre de la institución. Este es el primer diplomado en Pedagogía Humanista, y así es el nombre que lleva, Pedagogía Humanista enfocado a la educación formal para jóvenes y adultos. Ese es el nombre del diplomado. Y decimos que es el primero, ojalá no el último, en el cual nosotros vamos a incidir en algo realmente que está por construirse, y es precisamente el enfoque y un modelo distinto, digámoslo así, para Colombia. Conocemos que existen varios modelos pedagógicos en el mundo, pero no existe uno que nosotros podamos decir, este es nuestro aporte como colombianos a un modelo de educación. Entonces nuestro principal objetivo es dar ese aporte social, y lo vamos a enfocar en la educación para jóvenes y adultos. Si bien es cierto, hay bastantes estudios acerca de la pedagogía para niños, hay bastantes estudios para la pedagogía para niños y jóvenes, pero no existe con el enfoque para adultos. Entonces decir que para adultos, de alguna manera yo estoy, o un grupo de investigación que ya lo presentaremos completo, se planteó la primera inquietud: ¿será que el licenciado que culmina sus estudios como licenciado, como profesor y ejerce como profesor, la manera como enseña a los niños es la misma manera que nosotros vamos a enseñar a los adultos? ¿Será lo mismo la formación que la capacitación? ¿Será que los modelos pedagógicos actuales incluyen al adulto? Entonces, cuando el interrogante fue resuelto, nos dimos a la tarea de desarrollar el grupo de investigación, y el grupo de investigación fue conformado por varias personalidades de diferentes sedes, e incluso personas y amigos como el profesor Boada, como el profesor Carlos Abogal, como el profesor Gabriel Giraldo, que conforman la tríada que impulsó en un primer momento y que culmina con el profesor José H. en el tema de la matemática. Entonces, cada uno de los aspectos fundamentales de esta construcción tuvo varios factores en cuenta. El primero de los factores que tenemos en cuenta para la construcción de una pedagogía humanista enfocada para jóvenes y adultos es el hecho de que sea práctico para la vida. Es decir, ya el adulto tiene unos contenidos curriculares, pero la deserción escolar, que es uno de los factores que se presentan en alguna de nuestras sedes y de los colegios ajenos a la nuestra, es porque el estudiante no ve que eso que aprende le vaya a servir para su vida real, para su vida práctica. Entonces alguien podría decir, bueno, nos vamos a aprender la tabla periódica de memoria, sí, pero ¿con qué objetivo? Si yo soy sastre, yo soy carpintero. Podría ser que una persona que dejó de estudiar bastante tiempo pueda entrar en la dinámica de la pedagogía, del aprendizaje, cuando realmente los métodos para ellos son absolutamente obsoletos. Entonces, desde este momento y en tiempo sucesivo criticaremos el modelo pedagógico actual desarrollado por la mayor parte de los colegios de Colombia, y que impulsado seguramente por el desconocimiento, porque nosotros les damos, digámoslo así, como la posibilidad a poder debatir con nosotros el hecho de que realmente un estudiante aprende para la vida y no para el examen del ICFES. Entonces pareciera que los institutos de educación para adultos, toda su pedagogía la enfocan es a que el estudiante presente un examen del Estado, el examen del ICFES. Pero a nosotros no es relevante el examen del Estado ICFES, porque el examen del Estado ICFES sí plantea, digámoslo así, un rasero para evaluar al estudiante que viene en un proceso de formación pedagógica como niño, y que desde el preescolar, la primaria y la educación media aspira a desarrollar eso que aprendió en su vida social, y argumenta y tiene el peso de fondo para desarrollar ese temario. Sin embargo, ya el adulto, donde realmente se pone a prueba es en la vida práctica. Es allá sus mayores, digamos, retos en el término de hacer efectivo eso que aprendió. Yo preguntaría si aquí había un profesor que se sintiera satisfecho, por ejemplo un profesor de inglés, y pudiera decir que estuviera satisfecho de que después de todo un proceso pedagógico de los 3 semestres consecutivos, una persona es apta ya para manejar la lengua extranjera. Podría ser.
nos quedaría en duda. Y también podría ser si un profesor pudiera sentirse satisfecho de que todo un contenido curricular de lo que un estudiante aprende en un colegio tradicional de lunes a viernes, yendo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, lo va a saber unos estudiantes nuestros que solamente va un sábado o un domingo de 8 a 1 de la tarde. Entonces tendríamos que realmente ser sinceros con nuestra propia manera de llevar esto que llamamos la pedagogía y decir realmente que necesitamos comenzar un proceso real, un proceso no mediocre con nuestros propios estudiantes, con nuestra comunidad. Entonces, cuando en algunas visitas que he hecho en algunas sedes les digo a los estudiantes que si ustedes estaban esperando aprender algo de nosotros, ciertamente nosotros no les vamos a enseñar absolutamente nada. Y nosotros no les podemos enseñar nada porque el verdadero conocimiento no se enseña, se aprende. En este orden de ideas, lo que nosotros podemos es ser como unos guías, unos guías turísticos que los vamos a llevar por las marañas del conocimiento. Y entonces en el salón de clases les vamos a hablar de las células, pero ellos no ven las células, se las tienen que imaginar. Y seguramente les vamos a hablar de que llega Bolívar, atraviesa los Andes y después de que atraviesa los Andes reúne a su ejército y de ahí sale a pelear con Anzoátegui y con Santander la primera de las batallas admirables en el pantano de Vargas, y que gracias a esa primera batalla se desarrolla todo un devenir de batallas históricas que dan producto a la independencia de Colombia. Bueno, excelente como un dato histórico, pero realmente esos personajes no están en la vida real, se los tienen que imaginar. Y así viene todo el proceso educativo en todas las áreas del saber. Entonces, si hablamos de la matemática, vamos a hablar de los ángulos y del seno y de la teta y el coseno. Es decir, es un acto de imaginación. El recinto sagrado del conocimiento está en la cabeza del estudiante, no en las cuatro paredes, el tablero y el marcador y deducemos, sino realmente en la cabeza del estudiante, como interpreta la realidad que construye. En ese orden de ideas, el estudiante no va a aprender nada si él no aplica eso que nosotros le damos como información. Y si eso que yo le doy como información es errado, pues errada va a ser su manera de actuar, errada va a ser la manera como conduzca a su familia, errada va a ser la sociedad, y producto de esos errores es la sociedad en la que nosotros vivimos. O sea, ¿a quién le podría caer en la cabeza que le lleguen unos recursos para destinarlos en bienestarina a una población que está desnutrida y prefiere dárselas a los cerdos y los niños mueren desnutridos? ¿A quién le cabría eso en la cabeza? ¿A quién le cabría en la cabeza, por ejemplo, si fuéramos un padre de familia y decir que mis hijos me esperan en casa y no tienen alimento y están desarropados, y yo les digo, muchachos, les compré un televisor? Pues los niños dicen, pues sí, papá, muchas gracias, está bonito el televisor, pero eso no era nuestra urgencia, no era nuestra necesidad vital. Entonces, pues sí, muy bonitos los transgresores, muy bonitos los metros, pero hay unas urgencias vitales para nuestra población colombiana. Se habla de términos que para nosotros son una ofensa absoluta, decir que hay una revolución educativa, porque ahora la construcción de los colegios plantea unas normas técnicas, arquitectónicas, las cuales tienen 5 metros de techo, seguramente para el altísimo, y seguramente tendré yo un espacio de área de 1 metro a la redonda, cosa que ni siquiera mi vecino me alcance a rozar. Pues si esa es la revolución educativa, realmente vamos al fracaso. La revolución educativa tiene que estar dada en los contenidos de lo que se enseña, no en las construcciones, sino eso que realmente el profesor se prepara y le enseña al estudiante. ¿Para qué lo prepara? ¿Cuál es el objetivo social de lo que le enseña? Ahora estos tecnócratas están hablando que la revolución educativa debe contemplar que la educación es una empresa y un negocio. Para nosotros absolutamente pierde bastante legitimidad
un pensamiento en el cual convierte la salud y la educación en un negocio, cuando realmente es un servicio social, cuando realmente no se debe hablar de índices de rentabilidad, sino de bienestar social. Hay colegios en donde la única motivación del estudiante es el exiguo refrigerio de las 10, si no, ni siquiera iban a clase. Imagínense eso, porque allá no van a encontrar nada interesante.